Rally en Wall Street, rally en el mercado de bonos que suben de precio mientras caen sus rendimientos, caen las tasas de interés, al igual que la inflación. Hoy hubo datos de inflación, pero mañana tendremos datos aún más importantes para los mercados financieros sobre la inflación. Algunos creen que esta caída en los rendimientos de los bonos, el rally en los bonos, podría obedecer no solo a una caída de la inflación, sino incluso a temores de recesión en la economía de los Estados Unidos. Vamos a ver todo eso, pero la noticia del día es que el CEO de Chipotle se fue para Starbucks. El mercado reaccionó, las acciones de una se dispararon mientras que las otras se hundían. Mucha acción. Vamos a analizar esas empresas, amigos, todo eso y mucho más en este video de hoy. Es martes 13 de agosto, 6:40 p.m. y a esta hora vamos a comenzar aquí la noticia que acaparó los medios y los titulares. Dice Bloomberg que Starbucks ficha a Brian Niccol, el CEO de Chipotle, para reemplazar a su propio CEO. Y dice el país que las acciones de Starbucks se dispararon más de un 20% después de contratar a Nicole, el consejero delegado estrella de Chipotle. Recordemos que las acciones de Starbucks han estado cayendo con mucha fuerza desde hace ya bastante tiempo. Starbucks ha sido una empresa que fue una estrella, una máquina de hacer compounding, de hacer crecer el dinero exponencialmente por muchos años, pero que en los últimos 2 o 3 años se ha frenado, la acción ha sufrido, ha caído, mientras que Chipotle es todo lo contrario. El Chipotle ha sido una de las mejores historias en los mercados de los últimos años, una empresa que crece, nadie la detiene, consistentemente gana dinero y pues ha sido dos historias muy distintas, pero ahora hoy tenemos esta noticia donde Starbucks se trae al CEO de Chipotle. Las acciones de Chipotle caen con fuerza tras la marcha de su CEO a Starbucks. Y dice el Wall Street Journal: ¿por qué el nuevo CEO de Starbucks vale 18 billones de dólares? Y esto no es más que la cuenta de la fluctuación que hubo hoy en el mercado, en el valor, la capitalización de mercado de las dos empresas que están envueltas aquí. Por un lado, lo que subió en términos de capitalización de mercado Starbucks versus lo que perdió Chipotle. Y esto fue lo que pasó hoy en el mercado cuando se supo la noticia, eso de las 7, 8 de la mañana, pues hubo una acción que se disparó y otra que se hundió. Esto fue lo que pasó hoy en el mercado. Starbucks subió 18 dólares con 87 centavos para cerrar en 95 dólares con 90. Fue una subida de 24,5% en la jornada de hoy. Mientras que Chipotle, otra parte, caía 4 dólares hasta 51,68, cayó un 7,5%. Así es que pues vemos que una reacción inmediata en los mercados. A unos les gustó la idea, a otros no les gustó. Pero fíjense, vamos a analizar rápidamente estas dos empresas. Quiero comenzar con Chipotle porque es más fácil. Chipotle ha sido una empresa maravillosa. Es fácil de entender el negocio. Es una cadena de comida rápida. Vende comida mexicana. Venden comida más fresca que otras cadenas, o eso es lo que ellos dicen y ofrecen. Y bueno, ha sido de nuevo una historia de éxito. Esta es la acción de Chipotle. Aquí la vemos desde el año 2007 hasta hoy y vemos cómo ha sido una tendencia en su vida. Entre más vamos hacia la derecha de este gráfico, más vamos hacia arriba. Y esta acción no subió por capricho. Recordemos que las acciones, el precio de las acciones puede subir o bajar en el corto plazo por razones desconectadas, por razones inexplicables. Pero en el largo plazo las acciones siguen a los fundamentos de la empresa. Si una acción ha subido así durante tantos años es porque la empresa está creciendo, está produciendo ganancias, está mejorando sus fundamentos, y eso es lo que vamos a ver en este mismo momento. Estas son las ventas de Chipotle, los ingresos. Esto es lo primero: cuánto venden, cuánto facturan. Y aquí vemos un crecimiento sostenido de Chipotle que inclusive ni siquiera se frenó durante el COVID. Vemos que en el COVID tuvo un trimestre donde se frenó el crecimiento, pero lo retomó rápidamente. Un crecimiento imparable, crece a un ritmo de 10, 15% aproximadamente al año. Muy buen crecimiento, pero más consistente, como lo podemos ver en ese gráfico trimestre a trimestre. Y cómo está el flujo de caja libre que produce la empresa. Bueno, aquí lo vemos también claramente una tendencia ascendente. Si lo vemos de izquierda a derecha, es una tendencia muy positiva. Y las ganancias por acción, por supuesto, también aquí lo vemos, una tendencia a subir de nuevo de manera muy consistente, una estrella desde el punto de vista de los fundamentos de la empresa. Cómo está el retorno sobre el capital empleado, el ROC, el ROCE. Bueno,
Aquí lo vemos mejorando año a año, está sobre el 20%, un muy buen retorno sobre el capital. Y bueno, además Chipotle está recomprando sus acciones, no muchas, no a un ritmo muy alto, pero está recomprando algunas. Recordemos que recomprar acciones es una de las formas que tiene la empresa, la gerencia, para devolverle dinero a los accionistas. Se los puede devolver vía dividendos o vía recompra de sus propias acciones. En este caso, las recompras han sido modestas, que está bien porque las recompras deben ser hechas cuando las acciones están baratas, cuando las acciones están subvaluadas, cuando las acciones están caras o sobrevaluadas. No es el mejor momento para utilizar el dinero de la empresa para comprar sus propias acciones. Y Chipotle está cualquier cosa menos barata, es una acción que ha sido una estrella, pero la acción también ha subido mucho y no está, cuando la analizamos, un nivel de ganga que tú digas, oye, la empresa debe recomprar todas sus acciones. Sin embargo, están recomprando algunas, eso está bien. Y aquí vemos la otra cara de la moneda. Esto es Starbucks. Esta es una película totalmente distinta. Aquella, la película de Chipotle, era una película de amor, de romance, de enamoramiento. Esta es una película de terror. Lo que ha pasado con Starbucks es que una acción que fue una estrella, ustedes pueden ver ahí, este gráfico viene desde el año 98 o 2000, pero fíjense que en el 2008, 2009, gran crisis financiera mundial, casi se cae el sistema bancario, gran crisis, gran recesión, y allí tocó esta acción un punto de tal vez unos 10, 12 dólares por acción. Desde allí fue una estrella por muchos años, que lo que hacía era subir, 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 con algunas caídas para seguir subiendo, un paso atrás para avanzar dos. Y así fue por mucho tiempo hasta el pico que llegó en el año 2021. Pero después de ese pico que vemos ahí en el 2021 han pasado 3 años y la acción no encuentra rumbo, no vuelve a subir, está un 30-40% abajo de ese pico, no ha vuelto allí, la empresa está sin rumbo, con muchos problemas. Entonces, este comportamiento, esta acción se debe a los fundamentos de la empresa y a muchas cosas que han pasado. Por ejemplo, en el año 2021 hubo un montón de noticias con Starbucks sobre el tema de los sindicatos. Empezaron a formar sindicatos en cada uno de los restaurantes y eso empezó a meterle cierta presión al negocio, pero además también hubo como mala publicidad. Pues hay gente que ve con muy buenos ojos los sindicatos, especialmente los trabajadores, etcétera. Hay gente que ve con malos ojos los sindicatos, pero en todo caso, ver a la gerencia peleando con algunos trabajadores, tratando de impedir que se formen los sindicatos, no fue algo que favoreció mucho la imagen pública de Starbucks, una empresa que además nació y está basada en California. Y aquí vemos noticias que reflejaban los medios en esa época cómo un grupo de baristas de Starbucks pudo construir un movimiento sindical. Y otra de las cosas es que el CEO de Starbucks no era precisamente una estrella. Starbucks tiene una larga historia con los CEOs porque Starbucks fue fundada por Howard Schultz, que fue, vamos a decir, su fundador, el que la hizo crecer, uno de los grandes CEOs de la historia. Él se fue en el año 2000. Y pasó a la historia como un gran constructor, un gran emprendedor, pero tuvo que regresar a la empresa 2007, 2008 por ahí. Tuvo que regresar un tiempo por una crisis con la gerencia. Después se fue, volvió a regresar una tercera vez, se volvió a ir y entonces, bueno, siempre él ha estado, él fue el fundador, es una imagen venerada dentro de la empresa, además es un gran accionista de la empresa, pero él está atrás, está en el background, está atrás bastidores, pero siempre jurungando, metiendo mano y metiéndole presión a la gerencia. El actual CEO no le gustaba a él y ni a muchos otros, no hizo un buen desempeño y la gota que derramó el vaso fue una entrevista que tuvo con Jim Cramer en CNBC. Starbucks había reportado su resultado trimestral, fue un mal resultado, menos tráfico en las tiendas, menos ventas, menos ganancias. No fue un buen resultado y esta entrevista con Cramer la manejó muy mal el CEO y esa fue definitivamente, creo yo, la gota que derramó el vaso y que hizo que la junta directiva de Starbucks empezara, se activara a ver opciones para reemplazar a su CEO. Esto es lo que decía Yahoo Finance sobre esa entrevista. Dice, Jim Cramer destruyó al CEO de Starbucks, que todavía era relativamente nuevo, tenía probablemente un año en el cargo, un poco más, en una entrevista muy candente. Y esta es la foto de la entrevista. De nuevo, esto es hace un par de meses probablemente. Muy mala entrevista, desastrosa. Eso fue un punto de inflexión probablemente en esta historia. ¿Cómo están los números de Starbucks? Bueno, fíjense, una empresa que desde los años 90 viene creciendo consistentemente, pero que como podemos ver allí en los últimos 2 trimestres, pues está básicamente estancada, dejó de crecer sus ingresos, sus ventas. ¿Cómo está el flujo de caja? Bueno, es positivo, no es negativo, es positivo, pero está muy lejos de los flujos de caja que tenía hace 4, 5 o 6 años.
¿Y cómo están las ganancias por acción? Bueno, están bien, la empresa sigue siendo rentable, la empresa no pierde dinero, gana, pero como podemos ver en el último trimestre, el trimestre 2 del 2024 reportó una ganancia que es más o menos parecida a la que tenía en el trimestre 2 del 2021, es decir, 3 años después está en el mismo nivel de ganancias, no hay crecimiento y eso es lo que ha estancado a la acción. Starbucks está recomprando sus acciones, allí lo vemos un poco con más fuerza, con más agresividad que Chipotle, que bueno, en el caso de Starbucks tiene más sentido que recompren sus acciones porque estas acciones sí están más baratas, no como las de Chipotle, que probablemente están sobrevaluadas, estas están probablemente infravaloradas, entonces está bien que compre, pero obviamente comprar sus propias acciones por sí solo no va a resolver el problema de Starbucks, que necesita recuperar la magia, el tráfico de clientes en sus tiendas, la venta de café, un café que no es económico, pero que la gente está dispuesta a pagar por la marca, por el ambiente, por la experiencia, y eso lo ha ido perdiendo. ¿Cómo está el retorno sobre el capital? Bueno, bien, es una buena empresa. Ahí vemos su retorno sobre 20, 30%, una buena empresa. Eso hizo, como es una buena empresa, eso hizo, fíjense que yo compré para algunos portafolios de clientes acciones de Starbucks. Atención, atención. Yo tengo clientes que no tienen acciones, tienen un portafolio de renta fija donde tienen efectivo, tienen bonos, colocaciones de dinero, CDs que son plazo fijo. No todo el mundo tiene que tener acciones. Hay muchas personas que tienen portafolios de renta fija y les funciona, es lo que necesitan, va con su perfil, con sus necesidades. Luego tengo clientes que tienen acciones, por supuesto. Ahora, muchos de ellos tienen acciones y la exposición a las acciones la tienen a través de índices, como por ejemplo el S&P 500. No todo el mundo tiene que tener acciones individuales. Sin embargo, también hay un grupo de clientes que quieren exposición a acciones individuales. Es una cosa muy distinta. Es muy distinto invertir en acciones cuando vas con el índice que cuando vas con acciones individuales. Son dos cosas muy distintas. Atención con eso. Pero para esos clientes que quieren tener algunas acciones individuales, en algunos portafolios yo incluí la acción de Starbucks. Hicimos una primera compra en algunos de ellos alrededor, cuando estaba como en $92, había caído, venía de 110, 120, 130, había caído, la caída parecía una sobrereacción, la empresa estaba muy castigada, parecía un buen momento para entrar. Allí hicimos una primera entrada en ese nivel de precios. ¿Qué pasó? Que la acción siguió cayendo y después cuando reportó 15 días, un mes después, hubo una caída muy fuerte, un movimiento vertical ahí hacia abajo donde se hunde la acción a raíz de ese reporte y de esa entrevista que les comenté. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando esto ocurre? Bueno, maravilloso, pero cuando uno va a invertir en una empresa y abre una posición inicial, siempre está preparado para aumentar esa posición. Entonces, si la empresa es buena, y creemos que la empresa es buena, Starbucks es una de las marcas más valiosas del mundo, la empresa está mal manejada, pero puede recuperarse, entonces esta caída no es más que otra oportunidad para comprar. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Cayó la acción, hicimos otra compra en niveles de 74 probablemente allí. Y por supuesto, prendimos todas las velas, rezamos a todos los santos para que siguiera cayendo. Si la empresa nos gustaba, la acción nos gustaba a $92, pues nos gustaba más a 74. Y si hubiera caído a 60, nos gustaba aún más. Sin embargo, pues la acción cayó un poquito más, llegó como a 70, no llegó a un precio que nos llevara a volver a aumentar la posición. Después empezó a subir porque hubo noticias de que un activista, un accionista activista, un hedge fund, Elliott Management, estaba comprando acciones y que iba a dar una pelea interna para tratar de hacer cambios en Starbucks. Eso animó el precio de la acción, que después volvió a caer, bueno, hasta que hoy salió esta noticia que hizo disparar la acción y ustedes ven ahí una rayita muy finita al final del gráfico en la derecha porque es un solo día. Hoy esa acción pasó de $75 a $95 en una sola sesión. Probablemente ya no vamos a tener más oportunidades para agregar a esta posición a precios de ganga. Siempre podemos seguir agregando, a lo mejor a 95, a 100, si es que se recupera. No sabemos qué le va a pasar a Starbucks. Parece una buena jugada, parece una buena movida, es un buen CEO, tiene un track record, ha comprobado que es eficiente, puede darle la vuelta a Starbucks, puede recuperarlo. Esto puede ser una historia muy bonita de cómo una empresa se recupera, pero por supuesto no hay certezas porque el futuro es incierto. Lo cierto es que el CEO que viene, el nuevo, tiene mucha experiencia exitosa y Starbucks es una marca maravillosa. Y bueno, aquí está lo que les decía. Hace 19 de julio, Reuters reportaba que Elliott Management, que es un activista, es un hedge fund que toma posiciones en las empresas para procurar hacer cambios, pues ahí nos enterábamos de esa noticia y eso animó el precio de la empresa. A veces cuando el precio de la acción, a veces cuando uno ve que un inversionista activista toma una posición, uno sabe que viene a dar una pelea para tratar de hacer cambios. A veces lo logran, a veces no lo logran, pero ese activista que compró acciones quiere que la acción suba y entonces generalmente su interés está alineado con el de los accionistas existentes, generalmente. No siempre es así, pero generalmente. Y Starbucks
Dice el Financial Times que Starbucks saca a su CEO y nombra al de Chipotle tras la presión de los activistas. Hoy Elliott Management puede dar una vuelta de triunfador, recoger los frutos de lo que hizo, probablemente precipitó las cosas y ocasionó esta jugada que abre un nuevo horizonte para Starbucks. Starbucks, el nuevo CEO, tiene que contener la crisis y además tiene que lidiar con Howard Schultz, que es el fundador, ha sido 3 veces CEO, le encanta meter la mano aunque no sea el CEO, y este nuevo CEO va a tener que lidiar con eso, no tengo duda que lo va a poder hacer, y una de las primeras cosas que hará es decirle, mire señor Schultz, lo queremos mucho, usted es parte de la historia, es un accionista, pero su puesto es allá, no aquí, aquí mando yo y esta empresa necesita un cambio estratégico y operativo, operacional, y lo vamos a hacer. Bueno, Bloomberg dice que Starbucks dice que su nuevo CEO se va a centrar en la innovación y en la moral. Tiene historia, récord este nuevo CEO en centrarse mucho en la tecnología, mejorar los procesos como lo hizo Chipotle, pero el tema de la moral tiene que ver con la cultura corporativa. Starbucks necesita recuperar su cultura corporativa, esa que hacía cuando uno entraba en una tienda, en una cafetería de Starbucks, sentía un ambiente especial. Eso pues se ha perdido. Amigos, este es mi correo electrónico para dudas, preguntas, consultas. Por favor, recuérdense suscribir a mi canal de YouTube y darle like a este video. Y quiero recordarles que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí son consejos financieros o asesoría financiera. Ustedes no deben hacer o dejar de hacer nada en base a lo que yo digo aquí. Por favor, consulten a su profesional de confianza, especialmente si van a tomar decisiones de inversión, decisiones que involucran dinero. Y vamos a ver si seguimos aquí. Aquí tengo más. El S&P, vamos al mercado de acciones. Lo que pasó hoy, el S&P 500 tiene una subida de 4 días seguidos. Es la mejor subida de 4 días en lo que va de año. Y esto es después de aquel lunes negro que tuvimos la semana pasada. Pues el mercado está recuperándose a pasos agigantados. Dice Reuters que Wall Street termina arriba, ya que hoy tuvimos datos de inflación, el índice de precios al productor vino mejor de lo que se esperaba. Hoy tuvimos el índice de precios al productor. Mañana vamos a tener el IPC, el índice de precios al consumidor. Okay, el de hoy vino bien, la inflación vino menor, más baja de lo que se esperaba, pero el número de mañana es más importante y lo que venga, sobre todo si sorprende al mercado hacia arriba o hacia abajo, puede mover los mercados. Y el Nasdaq lidera a los índices hacia arriba después de la data del índice de precios al productor. Y ahí vemos el gráfico de 2 días donde pues están el Nasdaq, el S&P y el Dow en ese orden en su vida. Dice el país que el dinero no le teme a la geopolítica. El mercado ignora los riesgos geopolíticos, ignora la inestabilidad global, las valoraciones de las compañías de inteligencia artificial y la evolución de los tipos de interés y los resultados de las empresas opacan los riesgos políticos. Recordemos que hay conflicto en el Medio Oriente, hay conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, los mercados pues parecen ignorar eso y esta es otra demostración. El precio del petróleo, a pesar del conflicto en el Medio Oriente que podía crecer, expandirse, sin embargo, el petróleo está cayendo porque en los mercados le temen más a una posible recesión, a que caiga la demanda en China o en Estados Unidos, que a una posible explosión de violencia en el Medio Oriente. Y fíjense, importante aquí porque el Financial Times dice los inversionistas regresan a los bonos, están comprando bonos. Hoy vimos que hay un rally en bonos, ya les voy a mostrar los cierres. Pero, ¿qué dice el Financial Times? Los inversionistas corren hacia los bonos porque aumentan los temores de recesión. Como ustedes saben, hay cosas que afectan a los bonos y cosas que ayudan a los bonos. Cuando las tasas de interés suben, mis bonos son menos atractivos, la gente quiere menos bonos. Cuando las tasas de interés bajan, y ahorita tienden a bajar, ese es el camino hacia donde van, entonces los bonos se hacen más atractivos, ¿verdad? Lo mismo pasa con la recesión. Si la economía está fuerte, creciendo, las empresas ganando dinero, tus bonos son menos atractivos. Pero si viene una recesión, las empresas van a ganar menos dinero, vienen momentos difíciles, tus bonos del tesoro que rinden 3-4% son más valiosos. Entonces, lo que está diciendo aquí el Financial Times y otros en el mercado es, miren, esta subida de precio de los bonos no es solamente porque hay una perspectiva de tasas de interés más bajas que hacen más atractivos los bonos, sino que también hay miedo a una posible recesión. Y cuidado, a mí no me gustan estos videos darle miedo a nadie porque es imposible saber si hay una recesión o no. Y si la hay, no pasa nada. Es normal que hayan recesiones. Quienes creemos en la economía de mercado, y esta es una economía libre de mercado, sabemos
que la economía libre y de mercado tiene ciclos expansivos, como en el que hemos estado últimamente, y ciclos de contracción. Es absolutamente normal, no pasa nada, no es para morirse, simplemente pues los mercados les gusta sobre reaccionar, posicionarse adelantado, pero nadie puede tener certeza de que va a venir una recesión. Este es el cierre de los rendimientos de los bonos. Hoy hubo un rally, ven que hay movimientos importantes. El bono a 2 años, que es el que más reacciona a la política de la Reserva Federal comparado con el de 10 años, es más sensible que el de 10 años a la Reserva Federal, a la data de inflación. Hoy subió 8 puntos básicos, cerró rindiendo 3.93. El bono a 10 años subió 6 puntos básicos, cayó el rendimiento en 6 puntos básicos, terminó en 3.84. El bono a 2 años se los voy a mostrar el detalle. Ya vimos, cayó 8, no sé si lo dije bien, se habló muy rápido aquí, cayó 8 puntos básicos, cerró en 3.93, 94. Este es el bono a 2 años hoy, este es el gráfico de un día. Y vemos que después de las 8:15, 8:30 de la mañana, cuando sale la data sobre inflación que viene mejor de lo esperado, pues sube de precio, se cae el rendimiento, estaba rindiendo más de 4%. El bono a 2 años hoy a las 8 de la mañana estaba rindiendo más de 4% y al final del día terminó en 3.93, 3.94. Y dice Goldman Sachs, JP Morgan, que el mercado está incorporando en los precios de los bonos mayores posibilidades de una recesión. De nuevo, todavía las posibilidades son menores, hay menos posibilidades de que haya una recesión que lo contrario, pero simplemente han aumentado las probabilidades, según lo dicen los bancos, según lo dice el mercado. Y el oro osciló hoy con los datos de inflación. Primero amaneció en la jornada cayendo, pero luego que salieron los datos de inflación se recuperó el precio. Recordemos que cuando hay tasas de interés altas en dólares, eso es malo para el oro, porque vamos a decir que el oro compite con el dólar. Yo tengo en mi portafolio dólares y tengo oro, ¿verdad? Ambos son refugios de valor. Ahora, si el dólar me está produciendo 3, 4, 5, 6, 10%, es más atractivo que el oro, que no produce nada, ni produce intereses. Más bien puede tener un costo porque hay que cuidarlo, guardarlo, asegurarlo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ahora las tasas de interés están cayendo y vemos que hoy las tasas de interés efectivas en el mercado cayeron porque subieron los precios de los bonos, te los acabo de enseñar, entonces eso hace más atractivo al oro. El oro empezó hoy en caída, pero cuando salió la data de inflación, que da a entender que las tasas de interés van a seguir bajando porque la inflación está bajando, pues entonces se recuperó. Y dice el economista que una tormenta perfecta deja al oro a las puertas del mayor frenesí desde la gran inflación de los 70, y es que hay varias cosas que están uniéndose. Una de ellas es que los bancos centrales del mundo, algunos por razones geopolíticas, han tratado de suplantar la inmensa cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos que tienen en sus reservas por oro. Eso lo pueden hacer hasta cierto punto. El oro no es la mejor reserva para un banco central. Cuando el Banco Central japonés o chino necesitan de emergencia 100 billones de dólares, 500 billones de dólares en una emergencia financiera, el oro no les va a servir. No hay a quien venderle ese oro, no hay cómo liquidarlo. Cuando tienes bonos del Tesoro, siempre los puedes liquidar. Es el mercado más grande del mundo, el más líquido. Y recuerden que los bonos del Tesoro americano tienen una particularidad sobre cualquier otro activo en la tierra, que es que tienen un comprador de última opción, de last resort. Tienen un comprador final siempre. Y es que si se seca la liquidez en los mercados, si la gente desaparece, huyen por el pánico financiero que puede haber en algún momento, como pasó en el COVID, siempre aparece la Reserva Federal y puede comprar todos los bonos del Tesoro que estén en el mercado, como en efecto lo hizo durante el COVID. Bueno, en fin, no quiero extenderme porque me quedan muy largos estos videos a veces, pero el oro está en un buen momento y ha estado subiendo. Bostic de la Reserva Federal dice que se necesitan un poco más de datos para estar listos para bajar las tasas, y bueno, probablemente se refiere al dato de mañana. Mañana tenemos IPC. Si ese dato viene bueno, no tengo duda que la Reserva Federal va a comenzar a bajar las tasas de interés en la próxima reunión. En otras noticias, Huawei prepara un nuevo chip de inteligencia artificial para desafiar a Nvidia en China. Yo dudo que Huawei pueda competir en tecnología, en innovación con Nvidia. De hecho, dudo que cualquier otra empresa en el mundo hoy pueda competir con Nvidia, aunque varias están tratando, lo dudo. Pero bueno, obviamente el mercado chino es distinto. Nvidia no puede vender los chips más potentes, más poderosos que tiene para la inteligencia artificial a China por las sanciones. Entonces, bueno, los chinos tendrán que funcionar con cualquier cosa que Huawei produzca, pero es difícil que la innovación que se da en los mercados libres en países como Estados Unidos pueda ser superada por la que se da en países cerrados, controlados, con alta participación del gobierno como China. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está considerando romper, separar, partir en pedacitos
a Google. Bueno, ya les hice comentarios sobre esto en algún video anterior. Por supuesto, es un camino muy largo. Ya declararon a Google como un monopolio, pero Google puede apelar. Estos son procesos que toman mucho tiempo, probablemente años, y probablemente nunca la lleguen a separar, a partir en pedacitos. Veamos los cierres de las bolsas, amigos. Un día verde hoy en el mundo. Empezó con mucho ánimo en Japón, que subió 3.45%. Japón recuperando rápidamente el terreno perdido después del lunes negro de la semana pasada, pero todavía está un 14,6% por debajo del punto más alto que tocó este año. Las bolsas chinas con ligera subida y la bolsa de Bombay con una caída del 0.87%. En Europa, el Stoxx 600 subió un 0.52%. Todas las bolsas europeas que seguimos por aquí estuvieron hoy en verde, y en nuestro continente, Brasil arriba, Merval en Buenos Aires abajo casi un 2%, y el IPC en Ciudad de México arriba un 1.20%. Y Nueva York, pues una sesión en subida, todos los índices cerraron arriba. El S&P 500 subió un 1.68%, el Nasdaq con las tecnológicas una vez más tomando la delantera, el liderazgo del mercado arriba un 2.43%, el Russell 2000 un 1.61% arriba. La volatilidad cayó, está en 18.12, todavía por encima de los niveles bajísimos que veníamos viendo en las semanas anteriores. En los videos anteriores la vimos en 14, en 13, en 12, está en 18, todavía por encima de esos niveles, pero es un nivel digamos, bastante moderado, bajando de ese 60 o 65% que tocó el lunes anterior, en el lunes negro, cuando se disparó la volatilidad, pero parece que fue una falsa alarma y todo está volviendo poco a poco a la normalidad. Y el dólar cae de precio, se debilita un poco. Es normal que si la inflación está cayendo y eso hace que las tasas de interés en dólares vayan a disminuir, que el dólar se debilite un poco frente a otras monedas porque se hace un poco menos atractivo. Lo vemos que está por encima del mínimo del año, que fue 100,62, está un 2% por encima de su mínimo del año, pero está un 4.4% por debajo del precio máximo que tuvo de 107.35. El oro estable con ligera subida, ya lo vimos. El petróleo bajando a pesar de los peligros, los riesgos geopolíticos, y el Bitcoin hoy con una subida interesante en 61.000. Aquí está el mapa de calor, donde vemos verde por todas partes, y en realidad el único sector que está en rojo hoy es el de energía, que se explica por la caída de los precios del petróleo, pero salvo el sector de energía, ahí a la derecha y en el medio, todo lo demás está en verde con muy pocas excepciones. Y el barómetro del mercado, todo en verde. Por supuesto, la cuadrícula de superior derecha, las grandes acciones, empresas de crecimiento subiendo con más fuerza que el resto del mercado y jalando hacia arriba todo el mercado. Este es el drawdown del S&P 500, que está un 4,15% por debajo de su récord, que lo fijó hace poco, y desde donde cerró hoy tiene que subir un 4.33% para volver a llegar a niveles récord. El índice de miedo y codicia, que está en miedo extremo, sin embargo hoy mejoró un poco. Ayer estaba en 23, hoy subió a 25. Bueno, hay que estarlo monitoreando. Y amigos, mañana, miércoles 14 de agosto, 8:30 p.m., antes de que abra el mercado, tenemos la data del índice de precios al consumidor. Hoy el mercado estuvo eufórico, los inversionistas y los traders se posicionaron con optimismo antes de la noticia de mañana, pero bueno, veamos cómo viene la noticia de mañana y si sorprende de forma positiva o negativa al mercado. Por lo pronto, el mercado está, fíjense, dando por descontado que en la próxima reunión de la Reserva Federal va a haber un recorte de tasas. La próxima reunión de la Fed es en 5 semanas, 0 días y 20 horas, el 18 de septiembre de este año. Y fíjense, las probabilidades de que el recorte sea un solo recorte, es decir, 25 puntos básicos, es del 45%, mientras que las probabilidades de que el recorte sean dos recortes, 50 puntos básicos, es de 55%. Las posibilidades de que las tasas se queden como están, que no haya recortes, son cero al día de hoy. ¿Cómo estaban ayer las probabilidades? Aquí lo podemos ver. Ayer estaban 50-50, es decir, 50% de probabilidades de que hubiera un solo recorte, de que haya un solo recorte, 50% de que haya dos recortes. Eso hoy, después de la data del índice de precios al productor, cambió. Y ahora hay 55% de probabilidades de que sean dos recortes en la próxima reunión. Mañana tendremos que revisar esto después que tengamos la data de inflación, el IPC. Bueno, amigos, lo dejo hasta aquí. Espero que haya sido útil y nos vemos pronto en otro video. Saludos.